Me prometieron cuidarme siempre, pero firmaron mi soledad. El chasquido del bolígrafo al cerrar fue un disparo seco en el silencio sepulcral de la notaría. No fue un eco, sino un martillo golpeando directamente mi pecho, pulverizando el aire en mis pulmones. El olor a papel viejo y a tinta fresca se mezcló con el hedor acre de la traición, asfixiándome. Mis ojos, fijos en la firma garabateada al pie de la página, no podían creer lo que veían. Era la caligrafía de mi hermano, la de mi cuñada, la de mi sobrino. Todos ellos. Debajo de sus nombres, una línea vacía esperaba el mío, pero mi mano temblaba tanto que el bolígrafo se sentía como una daga helada. Es por tu bien, Elena. La voz de Ricardo, mi hermano, era un susurro untuoso, desprovisto de cualquier calor familiar. Para simplificar las cosas. Para que no tengas que preocuparte de nada. Preocuparme de nada. Mi voz salió como un graznido, irreconocible. La incredulidad se había solidificado en mi garganta, un nudo de piedra. El documento sobre la mesa, con sus cláusulas legales y su jerga incomprensible, no era un simple papel. Era una sentencia. Una expulsión. Habían firmado mi soledad. Recordé las palabras de mi madre en su lecho de muerte, su mano huesuda apretando la mía. Tus hermanos te cuidarán, Elena. Siempre. Nunca te dejarán sola. Esa promesa, grabada a fuego en mi memoria, ahora ardía como una herida abierta. Dijeron nunca te dejaremos, y aquí estaban, dejándome con una firma. Mi mirada se deslizó hacia Laura, mi cuñada, que evitaba mis ojos, absorta en el brillo de sus uñas recién pintadas. Luego a mi sobrino, Martín, quien jugueteaba con su teléfono, una sonrisa furtiva en sus labios. Eran los rostros de mi familia, pero sus ojos eran extraños, fríos, calculadores. ¿Cuándo se habían convertido en esto? ¿Cuándo la calidez de nuestro hogar se había transformado en este gélido tribunal? Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo el aire acondicionado. Era el reconocimiento de que la red de seguridad que creí tener, la familia que juró protegerme, no era más que una ilusión. El abogado, un hombre de rostro impasible, carraspeó, rompiendo el silencio. Señora Elena, ¿va a firmar? La pregunta resonó, no como una opción, sino como una orden. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una salida, un resquicio de esperanza en este laberinto de traición. ¿Qué significaba realmente este documento? ¿Por qué la prisa? ¿Y por qué, de repente, sentía que no solo me despojaban de mis bienes, sino de mi propia identidad, de mi lugar en el mundo? La tinta de sus firmas parecía sangrar en el papel, escribiendo un futuro incierto, un futuro donde la promesa de cuidado se había roto en 1000 pedazos, dejándome a la deriva en un mar de soledad. ¿Qué más se ocultaba detrás de esa hoja? El aire en la notaría se había vuelto denso, casi irrespirable. Cada respiración era un esfuerzo, como si mis pulmones se hubieran llenado de ceniza. El abogado, el señor Morales, un hombre delgado con gafas que le daban un aire de búho impasible, volvió a carraspear. Su mirada, detrás de los cristales, era de una profesionalidad fría, carente de empatía. Señora Elena, no tenemos todo el día. Sus familiares ya han cumplido con su parte. Solo falta su rúbrica para formalizar el traspaso de la propiedad. Traspaso de la propiedad. Las palabras resonaron en mi cabeza, huecas y crueles. No era un simple traspaso. Era la casa de mis padres, el hogar donde había crecido, donde cada rincón guardaba un eco de risas, de abrazos, de la vida que una vez fue nuestra. Y ahora, según este documento, esa casa, mi refugio, mi herencia, se convertiría en propiedad exclusiva de Ricardo, mi hermano, y Laura, su esposa. A cambio, una cláusula vaga y ambigua prometía atención y manutención para mí, una mujer de 62 años, viuda y sin hijos, que había dedicado su vida a cuidar a sus padres hasta el último de sus días. El bolígrafo en mi mano se sentía pesado, como un ancla que me arrastraba al fondo de un abismo. Mis dedos estaban entumecidos, mi pulso galopaba desbocado. Levanté la vista, buscando una señal, una pizca de remordimiento en los ojos de Ricardo. Pero solo encontré una impaciencia apenas disimulada,
una sombra de codicia que nunca antes había notado, o quizás, nunca había querido ver. Elena, por favor, dijo Ricardo, su voz ahora un poco más áspera, perdiendo la falsa dulzura. No hagas esto más difícil. Mamá quería que estuviéramos unidos, que nos cuidáramos. Esto es lo mejor para todos. Así no tendrás que preocuparte por los gastos, por el mantenimiento de la casa. Nosotros nos encargaremos de todo. Mentira. Todo era una mentira. La promesa de mamá no era esta. La promesa era que nunca me dejarían sola, que siempre tendría un lugar. No que me despojarían de lo poco que me quedaba bajo el pretexto de cuidarme. El sabor metálico de la bilis subió por mi garganta. Intenté tragar, pero mi boca estaba reseca. Laura, mi cuñada, finalmente levantó la vista de sus uñas. Su sonrisa era forzada, tensa. Sí, Elena. Piensa en lo práctico. La casa es muy grande para ti sola. Y con los impuestos y las reparaciones. Es una carga. Nosotros podemos gestionarlo mejor. Ya sabes, con Martín y sus necesidades, tenemos más experiencia en estas cosas. Martín, mi sobrino, asintió con la cabeza, sin despegar los ojos de su teléfono. Su indiferencia era un puñal. Él, a quien había cargado en mis brazos, a quien había enseñado a leer, a quien había consolado en sus noches de fiebre. ¿Así me pagaban? Con el despojo, con la humillación. Un recuerdo fugaz me golpeó con la fuerza de una ola. La noche en que mi padre falleció. Ricardo me abrazó, susurrando al oído, no te preocupes, hermanita. Siempre estaremos juntos. Esta casa es tuya también, siempre lo será. Sus palabras, que entonces me habían parecido un bálsamo, ahora eran veneno. ¿Cuándo había empezado esta farsa? ¿Cuándo se había gestado esta traición silenciosa, este plan para despojarme de mi herencia, de mi seguridad, de mi dignidad? Mi mirada se posó de nuevo en el documento. La letra pequeña se retorcía, incomprensible. Sentí una punzada de pánico. Había confiado en ellos ciegamente. Después de la muerte de mamá, Ricardo había insistido en que él se encargaría de todos los trámites, de la sucesión, de poner todo en orden. Yo, sumida en el duelo, con el corazón roto y la mente nublada por la tristeza, había asentido, confiando en su palabra. No te preocupes por nada, Elena. Tú descansa. Nosotros nos encargamos. Y este era el resultado de esa confianza ciega. El orden era mi despojo. El descanso era la soledad impuesta. ¿Qué significa atención y manutención exactamente? Pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. El abogado Morales me miró por primera vez con algo parecido a la curiosidad. Ricardo se apresuró a responder, con un tono condescendiente. Significa que no te faltará nada, Elena. Tendrás un lugar donde vivir, comida, todo lo que necesites. Como siempre. Solo que nosotros tendremos el control de la propiedad para poder gestionarla de manera más eficiente. Un lugar donde vivir. El eco de mi propia pregunta me heló la sangre. ¿Aquí, en mi casa? ¿O en otro sitio? Un silencio incómodo se instaló en la sala. Laura y Martín intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible, pero lo suficientemente elocuente como para encender una alarma en mi interior. Había algo más. Algo que no me estaban diciendo. Bueno, Elena, Ricardo se rascó la nuca, un gesto que hacía cuando estaba nervioso o mintiendo. La casa es muy grande. Quizás podríamos optimizar el espacio. Tal vez un apartamento más pequeño para ti, algo más cómodo, más manejable. Mi corazón dio un vuelco. Un apartamento más pequeño. No en mi casa. No en el hogar de mi vida. Me estaban echando. Bajo el pretexto de mi bienestar, me estaban desalojando. La promesa de nunca te dejaremos se desvanecía, revelando su verdadera intención, dejarme sin nada. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero yo sentía que el oxígeno se agotaba. Mis manos, antes temblorosas, ahora estaban frías y rígidas. La incredulidad se transformó en una punzada aguda de rabia. No era solo el dinero, no era solo la casa.
Era la humillación, la traición de aquellos en quienes más confiaba. No voy a firmar, dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una resolución que ni yo misma sabía que poseía. Ricardo frunció el ceño. Laura dejó caer su mano sobre la mesa, un golpe seco. Martín finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos, por primera vez, mostrando una pizca de sorpresa, casi de irritación. ¿Qué dices, Elena? Ricardo intentó sonar paciente, pero su voz se tensó. No seas absurda. Esto ya está todo arreglado. El abogado ha venido, hemos perdido tiempo. No voy a firmar, repetí, esta vez con más fuerza, levantando la mirada para encontrarme con los ojos de Ricardo. Había un brillo nuevo en ellos, algo que no había visto antes. ¿Desafío? ¿Miedo? No lo sabía, pero era diferente. No voy a firmar nada hasta que entienda cada palabra de este documento. Y hasta que se me garantice que no me están echando de mi propia casa. El abogado Morales se ajustó las gafas. Señora, el documento es claro. Usted cede la propiedad a cambio de manutención. Si no firma, el proceso sucesorio se complicará y podría tardar años. Y la casa, mientras tanto, generaría gastos que nadie querría asumir. Que no se preocupe por los gastos, dije, mi voz temblaba, pero mi determinación crecía. Yo los asumiré. Pero no voy a firmar algo que no comprendo y que siento que va en contra de mis intereses. Necesito tiempo para revisarlo con alguien de mi confianza. Ricardo se puso de pie, su silla raspó el suelo con un chillido desagradable. Su rostro se había endurecido. Elena, no seas ridícula. ¿Confianza? ¿En quién vas a confiar más que en tu propia familia? Esto es un favor que te estamos haciendo. Un favor. Mi voz se elevó, resonando en la pequeña oficina. Un favor es lo que yo les hice a ustedes, cuidando a nuestros padres durante años mientras ustedes vivían sus vidas. Un favor es lo que mamá me pidió que hiciera, y yo lo cumplí. Esto no es un favor. Esto es un engaño. Laura se levantó también, su rostro enrojecido. ¿Cómo te atreves a decir eso, Elena? Siempre hemos estado ahí para ti. Siempre. Siempre. La palabra se sintió amarga en mi boca. Siempre que les convenía. Siempre que no implicaba un sacrificio real. ¿Dónde estaban cuando mamá estaba en sus últimos días y yo no dormía por semanas? ¿Dónde estaban cuando papá se caía y yo lo levantaba sola? ¿Dónde estaban? El silencio volvió a caer, esta vez más pesado, cargado de reproche. Mis palabras habían golpeado una fibra sensible, o quizás, simplemente habían expuesto la verdad que todos se negaban a ver. Ricardo se inclinó sobre la mesa, su voz un siseo furioso. Estás cometiendo un error, Elena. Un grave error. Si no firmas esto ahora, no esperes que te ayudemos con nada más. Te quedarás sola, con una casa que no podrás mantener y sin nadie que te apoye. La amenaza era clara, directa. Y por un instante, el miedo me atenazó. Sola. Esa palabra, que había resonado en mi mente desde el principio, ahora se presentaba como una realidad tangible. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarme, una chispa de rebeldía se encendió en mi interior. ¿Sola? Quizás. Pero al menos, sería sola y dueña de mi propia dignidad, no una marioneta en sus manos. Me levanté, el bolígrafo aún en mi mano, y lo dejé caer suavemente sobre el documento, evitando la línea de mi firma. No voy a firmar hoy, dije, mi voz ahora tranquila, pero con una firmeza inquebrantable. Me llevaré una copia del documento y lo revisaré. Les haré saber mi decisión. El abogado Morales me entregó una copia, su expresión aún impasible. Ricardo y Laura me miraron con una mezcla de furia y desconcierto. Martín, por fin, guardó su teléfono, su rostro una máscara de fastidio. Salí de la notaría, el sol de la tarde golpeándome el rostro. El aire de la calle, aunque contaminado por el tráfico, se sintió como una bocanada de vida. Había dado el primer paso. Había dicho no. Pero sabía que esto era solo el principio.
La promesa rota de mi familia era solo la punta del iceberg. Sentía en mis entrañas que había un secreto más profundo, una razón oculta detrás de su prisa y su crueldad. ¿Qué era lo que realmente querían ocultar? ¿Qué más estaban dispuestos a hacer para conseguir lo que querían? La batalla acababa de comenzar, y la soledad, que antes me aterraba, ahora se sentía como mi única aliada. ¿Y tú? ¿Firmarías un documento que podría quitarte todo, solo porque tu propia familia te lo pide? Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Lo que viene será aún más intenso, secretos ocultos, tensiones familiares y decisiones que cambiarán el destino de Elena para siempre. Los días que siguieron a la confrontación en la notaría fueron un descenso lento y tortuoso hacia un abismo de desprecio y aislamiento. La casa, que antes había sido un refugio cálido, se convirtió en una prisión silenciosa. Ricardo y Laura intensificaron su campaña de presión, no con gritos, sino con una frialdad calculada que era mucho más hiriente. El teléfono dejó de sonar. Las visitas, que antes eran esporádicas, cesaron por completo. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar, una presencia incómoda que ellos preferían ignorar. La primera señal tangible del agravamiento llegó con la desaparición de las llaves de mi coche. Un día estaban en su lugar habitual, al día siguiente no. Pregunté a Ricardo, quien con una sonrisa condescendiente, me dijo: Elena, ya no estás para conducir. Es peligroso. Hemos decidido que es mejor que te llevemos nosotros a donde necesites ir. Por tu seguridad, claro. La frase por tu seguridad se había convertido en su mantra, una excusa para cada restricción, cada acto de control. Mi independencia, que siempre había valorado, se desvanecía como arena entre los dedos. Luego vino el control de mis finanzas. Las facturas de servicios básicos, que yo siempre había gestionado, dejaron de llegar a mi buzón. Cuando pregunté, Laura, con una dulzura empalagosa, me informó: no te preocupes por eso, Elena. Ricardo y yo nos encargamos de todo. Es para simplificar tu vida, ya sabes. Así no tienes que lidiar con números. La simplificación significaba que yo ya no tenía acceso a mis propios estados de cuenta, a mis ahorros. Cada vez que necesitaba dinero para algo, por insignificante que fuera, tenía que pedírselo a Ricardo, quien me lo entregaba con un suspiro de fastidio, como si yo fuera una carga insoportable. Sentía la humillación quemándome las mejillas cada vez que extendía la mano. La comida en la nevera empezó a escasear. Antes, Laura solía traer víveres una vez a la semana, pero ahora las visitas se hicieron más espaciadas, y los alimentos, más básicos y racionados. El olor a pan fresco, a café recién hecho, a las comidas caseras que tanto me gustaban, fue reemplazado por el aroma rancio de la soledad y la escasez. Recuerdo una tarde, el estómago rugiéndome, abrí la nevera y solo encontré un trozo de queso duro y un tomate marchito. La desesperación me invadió. ¿Así era como me cuidaban? ¿Dejándome con hambre en mi propia casa? La indiferencia de Martín era quizás la más dolorosa. Él, a quien yo había mimado y enseñado con tanto cariño, ahora me miraba como si fuera un estorbo. Sus visitas eran breves, forzadas, siempre con la excusa de que tenía prisa. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de la infancia, ahora reflejaban una frialdad que me rompía el corazón. Una tarde, lo escuché hablar por teléfono en el jardín, su voz baja, pero lo suficientemente audible para que yo captara fragmentos. Sí, ya casi está. Solo falta que firme la tía. Es un poco terca, pero ya la estamos ablandando. La palabra ablandando se clavó en mí como un puñal helado. No era terquedad. Era dignidad. Mi lucha interna era un campo de batalla constante. Una parte de mí, la que aún se aferraba a los recuerdos de una familia amorosa, quería entender. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué esta crueldad repentina? ¿Había hecho algo mal? La culpa me carcomía. Pero otra parte, la que sentía el frío de la traición, la que veía la evidencia de su desprecio, se negaba a ceder. La frustración era un nudo apretado en mi pecho, sofocándome. Me sentía atrapada,
como un animal en una jaula, observada, controlada, pero ignorada. Las noches eran las peores. La casa, antes llena de la vida de mis padres, ahora resonaba con el eco de mi soledad. Me sentaba en el viejo sillón de mi padre, acariciando el terciopelo desgastado, y los recuerdos dolorosos se agolpaban. Recordaba la risa de mi madre mientras preparábamos la cena, el sonido de la radio en el estudio de mi padre, las discusiones animadas con Ricardo en la mesa del comedor. Ahora, solo había silencio. Un silencio pesado, cargado de ausencias. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías, encontré una de nosotros cuatro, mamá, papá, Ricardo y yo, sonriendo, abrazados, en la playa. La imagen era un contraste tan brutal con mi realidad actual que sentí un grito ahogado en mi garganta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo la promesa de siempre juntos se había transformado en este abandono calculado? Las lágrimas, que rara vez derramaba, brotaron sin control, quemando mis mejillas. La desilusión era un peso insoportable. Era como si la familia que yo conocía hubiera muerto, y en su lugar, hubiera aparecido una versión distorsionada, cruel y desconocida. Intenté comunicarme con viejas amistades, con algunos parientes lejanos. Pero Ricardo y Laura se habían encargado de esparcir rumores. Elena está un poco delicada de salud, decían. Necesita mucho reposo. Está un poco confundida. La manipulación era sutil pero efectiva. Las llamadas que recibía eran pocas, llenas de una compasión distante que me hacía sentir aún más aislada. Me habían cortado las alas, me habían encerrado en una burbuja de mentiras. El día en que descubrí que habían cambiado las cerraduras de la puerta principal fue el punto de inflexión. Había salido al jardín a regar las plantas, un pequeño acto de normalidad en mi vida caótica. Al intentar volver a entrar, la llave no giró. Probé una y otra vez, la frustración creciendo con cada intento fallido. Finalmente, Ricardo llegó, con una expresión de falsa sorpresa. Ah, sí, Elena. Cambiamos las cerraduras. Por tu seguridad, claro. Había habido algunos robos en el barrio. Te daremos una nueva llave, no te preocupes. Pero la llave nunca llegó. Cada vez que quería entrar o salir, tenía que llamar a la puerta y esperar a que Ricardo o Laura me abrieran, como si fuera una invitada en mi propia casa. La humillación era palpable. Era la confirmación de que ya no tenía control sobre mi vida, sobre mi espacio. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, con el estómago vacío y el corazón oprimido, supe que la situación era insostenible. Estaba al borde del colapso. Mi dignidad estaba siendo pisoteada, mi existencia negada. No podía seguir así. La promesa de mamá resonó de nuevo, pero esta vez, no como un lamento, sino como un grito de guerra. Tus hermanos te cuidarán, Elena. Siempre. Pero si ellos no lo hacían, yo tendría que cuidarme a mí misma. La soledad, que antes era una amenaza, ahora se sentía como el único camino hacia la libertad. La chispa de rebeldía que había sentido en la notaría, ahora era una llama furiosa. La noche que descubrí las cerraduras cambiadas, algo se rompió dentro de mí, pero no de la forma que ellos esperaban. No fue un colapso, sino una liberación. La desesperación se transformó en una furia fría, una determinación inquebrantable. Ya no era la Elena sumida en el duelo, la que confiaba ciegamente. Era la Elena que había cuidado a sus padres con una fuerza que no sabía que poseía, la que ahora debía luchar por sí misma. La promesa de mamá, nunca te dejarán sola, se convirtió en mi mantra, no como una expectativa de ellos, sino como una autoafirmación, no me dejaré sola. El primer paso fue el más difícil. Mi teléfono, que ellos habían gestionado para mí, estaba lleno de números borrados, contactos bloqueados. Pero recordaba uno. El de Clara. Clara, mi mejor amiga de la universidad, una mujer de carácter fuerte y mente aguda, que siempre había sido mi ancla. Me había mudado hacía años a otra ciudad, pero su número, por alguna razón, seguía en mi memoria. Con manos temblorosas, marqué. El tono de espera se sintió eterno. Cuando escuché su voz, un torbellino de emociones me invadió. Clara,
Soy Elena, apenas pude susurrar. Su sorpresa inicial se convirtió en preocupación al escuchar mi voz quebrada. En una conversación entrecortada, le conté lo esencial: la notaría, las llaves, la sensación de estar atrapada. Su respuesta fue inmediata y contundente. Elena, sal de ahí. Ven conmigo. Ahora mismo. Esa misma noche, con una pequeña maleta que había preparado a escondidas, y aprovechando una salida de Ricardo y Laura, escapé por la puerta trasera, la única que aún no habían cambiado. El corazón me latía a 1000 por hora mientras caminaba por las calles oscuras, el frío de la noche calándome los huesos. El miedo era un compañero constante, pero la esperanza de libertad era más fuerte. Clara me esperaba en la estación de autobuses, su rostro preocupado, pero sus ojos llenos de una calidez que había echado tanto de menos. Su abrazo fue el primer consuelo real en meses. En casa de Clara, en su pequeño apartamento acogedor, empecé a reconstruirme. El primer día fue agotador, una mezcla de alivio y agotamiento. Me sentía como un barco a la deriva que finalmente había encontrado puerto. Clara me escuchó durante horas, sin juzgar, solo asintiendo, sus ojos fijos en los míos. Le entregué la copia del documento de la notaría, la que había guardado como un tesoro. Mientras ella lo leía, su ceño se fruncía más y más. Elena, dijo finalmente, su voz grave. Esto es un descaro. Es una cesión total de tus derechos sobre la propiedad, a cambio de una promesa verbal de manutención que no tiene ninguna garantía legal. Te están dejando en la calle, sin nada. La confirmación de mis peores temores fue dolorosa, pero también liberadora. Al menos, ahora sabía la verdad. Necesito un abogado, dije, con una determinación que sorprendió incluso a Clara. Clara, siempre pragmática, me puso en contacto con una abogada especializada en derecho familiar y sucesorio, la doctora Sofía Vargas. La primera reunión con la doctora Vargas fue un punto de inflexión. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y una voz tranquila pero autoritaria. Escuchó mi historia con atención, tomando notas meticulosas. Le entregué el documento y le conté cada detalle: las promesas de mis padres, la manipulación de Ricardo, la indiferencia de Laura y Martín, el control de mis finanzas, las llaves, las cerraduras. Elena, dijo la doctora Vargas, cerrando su libreta. Lo que tus familiares están haciendo es un abuso de confianza, y potencialmente, un fraude. Tenemos un caso sólido. Pero será una batalla. Ellos tienen la posesión de la casa, y aparentemente, han estado manejando tus finanzas. Necesitaremos pruebas. La palabra pruebas resonó en mi mente. ¿Qué pruebas tenía yo? Mi memoria, mi palabra. Era poco. Pero la doctora Vargas me guió. Necesitamos cualquier documento que tengas, estados de cuenta antiguos, correspondencia, recibos, cualquier cosa que demuestre tu residencia y tu contribución a la casa. También, si es posible, grabaciones de conversaciones, mensajes de texto y testigos. El proceso de preparación fue arduo y metódico. Cada día, Clara y yo nos sentábamos en su mesa de la cocina, revisando viejas cajas de papeles que yo había logrado sacar. Encontramos facturas a mi nombre de servicios de la casa de años atrás, recibos de reparaciones que yo había pagado, cartas de mis padres que mencionaban mi dedicación y su deseo de que la casa fuera también mía. Cada hallazgo era una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de mi defensa. Clara me ayudó a buscar aliados. Contactamos a mi tía abuela Rosa, una mujer mayor y sabia que vivía en un pueblo cercano. Ella había sido testigo de la promesa de mis padres y de mi dedicación. Al principio, Rosa se mostró reacia a involucrarse, temiendo conflictos familiares. Pero cuando le conté la magnitud de la traición, su indignación superó su reticencia. Es una vergüenza lo que están haciendo, me dijo por teléfono, su voz temblorosa de rabia. Contarás conmigo, Elena. Lo que sea necesario. Su apoyo fue un bálsamo para mi alma. También empecé a registrar mis interacciones con Ricardo y Laura. La doctora Vargas me había aconsejado usar la grabadora de mi teléfono.
Cada vez que Ricardo me llamaba, o Laura me enviaba un mensaje, yo activaba la grabación. Sus voces, antes dulces y persuasivas, ahora sonaban cargadas de amenazas veladas, de reproches, de una condescendencia que me revolvía el estómago. Si hubieras firmado, esto no estaría pasando, decía Ricardo. Estás complicando todo, Elena. Piensa en la familia, añadía Laura. Cada palabra grabada era una prueba irrefutable de su manipulación. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago. Miedo a lo que harían, a cómo reaccionarían cuando supieran que yo estaba luchando. Miedo a perderlo todo, a quedarme verdaderamente sola. Pero junto a ese miedo, crecía un coraje silencioso, alimentado por la indignación y la necesidad de justicia. Y la esperanza. La esperanza de recuperar mi vida, mi dignidad, mi paz. Una tarde, mientras revisaba unos viejos álbumes de fotos, encontré una carta. Era de mi madre, escrita a mano, fechada unos meses antes de su muerte. En ella, hablaba de la casa, de su deseo de que yo viviera allí siempre, de cómo Ricardo y Laura debían apoyarme y no despojarme. Sé que Ricardo es ambicioso, había escrito mamá con una caligrafía temblorosa, pero confío en que entenderá que esta casa es tuya también, Elena. Es tu hogar, tu refugio. No permitas que nadie te lo quite. Las palabras de mi madre, desde más allá de la tumba, eran un mandato, una bendición, una prueba irrefutable. La sentí a mi lado, su fuerza fluyendo a través de mí. Con la carta de mamá en la mano, y las grabaciones en mi teléfono, me sentí lista. La doctora Vargas había enviado una carta formal a Ricardo y Laura, exigiendo una reunión para discutir la situación de la propiedad y mis derechos. La respuesta fue predecible, un torrente de llamadas furiosas de Ricardo, acusándome de ingratitud, de locura, de haber sido influenciada por terceros. Pero esta vez, no me encogí. Cada llamada era una nueva grabación, una nueva prueba. La reunión se concertó en la oficina de la doctora Vargas. Ricardo, Laura y Martín llegaron, sus rostros tensos, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y superioridad. Yo estaba sentada junto a la doctora Vargas, mi espalda recta, mi mirada firme. El miedo seguía ahí, pero ahora lo controlaba. Elena, ¿qué es todo esto? Ricardo fue el primero en hablar, su voz un siseo. Estas acusaciones son ridículas. Somos tu familia. Mi familia no me despoja de mi hogar, respondí, mi voz sorprendentemente tranquila. Mi familia no me encierra ni me miente. Laura se rió, una risa hueca y nerviosa. Estás delirando, Elena. Te hemos cuidado, te hemos protegido. Protegido. La doctora Vargas intervino, su voz cortante. Señores, la señora Elena tiene pruebas de que han estado controlando sus finanzas sin su consentimiento, de que le han negado el acceso a su propiedad y de que han intentado coaccionarla para que firme un documento que la dejaría sin nada. Tenemos grabaciones de sus conversaciones, mensajes de texto y testimonios. Los rostros de Ricardo y Laura palidecieron. Martín, que había estado jugueteando con su teléfono, lo guardó de golpe, sus ojos fijos en la doctora Vargas. Y tenemos esta carta, continué, sacando la carta de mi madre y colocándola sobre la mesa. La última voluntad de mi madre, escrita de su puño y letra, donde expresa claramente su deseo de que yo permanezca en la casa y que ustedes me apoyen, no me despojen. El silencio que siguió fue atronador. Ricardo tomó la carta, sus manos temblaban mientras la leía. Laura se inclinó para mirar por encima de su hombro. Sus expresiones cambiaron de la furia a la incredulidad, y luego a una especie de pánico. La máscara de superioridad se había resquebrajado. Esto no es válido, balbuceó Ricardo, su voz ahora débil. Legalmente, es una prueba de la intención de la testadora, dijo la doctora Vargas con calma. Y moralmente, es irrefutable. La señora Elena no está sola. Tiene apoyo legal, tiene pruebas y tiene testigos. Y está dispuesta a luchar por sus derechos. Sentí una oleada de poder. Había confrontado a mi familia, no con gritos, sino con la verdad. Había revelado su juego,
expuesto su traición. El camino por delante sería largo y difícil, pero ya no estaba sola. Había despertado. Y estaba lista para resistir. La reunión en la oficina de la doctora Vargas había sido solo el preámbulo, la primera escaramuza en una guerra que se anunciaba larga y dolorosa. Después de que la doctora Vargas presentara las pruebas y la carta de mi madre, Ricardo, Laura y Martín se retiraron en un silencio tenso, sus rostros una mezcla de shock y furia contenida. Sabía que no se rendirían fácilmente. Eran demasiado orgullosos, demasiado codiciosos. La tensión en los días siguientes se intensificó hasta volverse casi insoportable. Las llamadas de Ricardo se volvieron más agresivas, llenas de amenazas veladas y acusaciones. «Estás destruyendo a la familia», Elena gritaba por teléfono. «Mamá estaría avergonzada de ti. Eres una desagradecida». Cada palabra era un intento de minar mi moral, de hacerme dudar. Pero yo me mantenía firme, recordando las palabras de la doctora Vargas: «Esto es una táctica. No caigas en su juego». El enfrentamiento directo llegó unas semanas después, durante la primera audiencia de mediación legal. La sala era pequeña y aséptica, con una mesa ovalada en el centro que parecía una barrera infranqueable. A un lado, Ricardo, Laura y Martín, acompañados por su propio abogado, un hombre corpulento con una sonrisa forzada. Al otro lado, la doctora Vargas y yo. El mediador, un hombre de mediana edad con una voz monótona, intentaba mantener la calma, pero la atmósfera estaba cargada de electricidad. «El objetivo de esta mediación», comenzó el mediador, «es encontrar un acuerdo amistoso que satisfaga a ambas partes y evite un litigio prolongado». Ricardo fue el primero en hablar, su voz suntuosa y llena de falsa preocupación. «Elena, no entiendo por qué estamos aquí. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Solo queremos protegerte, asegurarnos de que estés cómoda y segura». «Cómoda y segura». Mi voz, aunque temblaba ligeramente, resonó con una indignación que no pude contener. Me quitaron las llaves de mi coche, me negaron el acceso a mi propia casa, me controlaron mis finanzas y me dejaron sin comida. ¿A eso le llamas protegerme? Laura intervino, su rostro contorsionado por la ira. «Eso es una mentira. Te cuidábamos. Te llevábamos al médico, te comprábamos lo que necesitabas. Eres una ingrata. Siempre has sido una carga para la familia». Las palabras de Laura me golpearon como bofetadas. Una carga. Toda mi vida, desde que mis padres enfermaron, me había dedicado a ellos, sacrificando mi propia juventud, mis sueños, mi vida personal. Y ahora, me llamaban una carga. El dolor era agudo, pero también encendió una llama en mi interior. «Una carga», respondí, mi voz ahora más fuerte, más clara. «Carga fue lo que yo asumí cuando ustedes se desentendieron. ¿Dónde estaban cuando mamá no podía levantarse de la cama? ¿Dónde estaban cuando papá se caía y yo lo levantaba sola? ¿Dónde estaban cuando se necesitaban noches enteras sin dormir para cuidarlos? Ustedes estaban viviendo sus vidas, construyendo sus fortunas, mientras yo estaba aquí, cumpliendo la promesa que todos hicimos a nuestros padres». Ricardo se puso de pie, golpeando la mesa con el puño. «Basta, Elena. No hables de cosas que no entiendes. Mamá y papá querían que la casa fuera nuestra. Tú no sabes nada de negocios, de herencias. Siempre fuiste la ingenua, la que se dejaba manipular». «Ingenua». La doctora Vargas intervino, su voz de acero. «La señora Elena es la legítima heredera de una parte de la propiedad, y la intención de sus padres era clara, que ella tuviera un hogar seguro. Ustedes intentaron despojarla de ese derecho a través de un documento engañoso y coacción. Tenemos pruebas de sus llamadas, de sus mensajes, de sus acciones para aislarla y controlarla». El abogado de Ricardo se aclaró la garganta. «Mi cliente actuó de buena fe. Solo quería proteger los intereses de la señora Elena, quien, debido a su edad y su estado emocional tras la pérdida de sus padres, no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras. Mi edad no me ha quitado la capacidad de pensar ni de sentir», dije,
mi mirada fija en Ricardo. Y mi estado emocional fue el resultado de su traición, no de mi incapacidad. Martín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con la mirada baja, levantó la vista. Sus ojos, llenos de resentimiento, se encontraron con los míos. Tía, ¿por qué haces esto? Estás arruinando todo. Papá y mamá han trabajado tan duro para esto. ¿Trabajado duro para qué, Martín? Pregunté. El dolor en mi voz era palpable. ¿Para quitarle a tu tía lo que le pertenece? ¿Para dejarme en la calle? ¿Es eso lo que te han enseñado tus padres? Que la familia se construye sobre el engaño y la avaricia. Las palabras de Martín me dolieron profundamente, pero también me dieron la fuerza para seguir. Era el momento de revelar la verdad más dura. Ricardo, Laura, dije, mi voz baja pero firme. Sé lo que están haciendo. Sé que no es solo la casa. Sé que hay algo más. Algo que están ocultando. Ricardo se puso rígido. Laura se llevó una mano a la boca. El mediador y los abogados los miraron con curiosidad. ¿De qué hablas? Ricardo balbuceó, su rostro pálido. Hablo de la cuenta bancaria de mamá, dije, observando cómo sus ojos se abrían de par en par. La cuenta que ella tenía en Suiza. La que nadie más que ella y yo conocíamos. La que se suponía que contenía los ahorros para mi futuro, para mi cuidado, tal como ella me lo confió en sus últimos días. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El abogado de Ricardo miró a su cliente con una expresión de incredulidad. Ricardo y Laura se miraron, sus rostros una mezcla de terror y furia. Martín se quedó boquiabierto. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Ricardo finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. Mamá me lo dijo, respondí, mi voz firme. Me dio los detalles, me dio el nombre del banco, y me dijo que tú, Ricardo, tenías la llave de una caja de seguridad donde guardaba los documentos. Me pidió que confiara en ti para acceder a ella cuando fuera necesario. Pero tú nunca mencionaste esa cuenta, ¿verdad? Nunca mencionaste que la habías vaciado poco después de su muerte. La revelación fue como una bomba. Ricardo se desplomó en su silla, su rostro ceniciento. Laura empezó a llorar, un llanto histérico. Su abogado, con una expresión de absoluta consternación, le susurró algo al oído. Señores, dijo la doctora Vargas, aprovechando el shock. La señora Elena no solo tiene derecho a su parte de la herencia de la casa, sino también a una investigación sobre la gestión de los bienes de su madre, incluyendo cualquier cuenta no declarada. Esto podría constituir un delito grave. El mediador, que hasta ese momento había sido una figura pasiva, se enderezó. La dinámica de la sala había cambiado por completo. La balanza se había inclinado. Ricardo levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. No tienes pruebas de eso, Elena. Estás mintiendo. Puede que no tenga los documentos de la cuenta ahora mismo, respondí, mi voz tranquila, pero con una convicción inquebrantable. Pero tengo la palabra de mi madre, y tengo una memoria que no me falla. Y la doctora Vargas sabe cómo investigarlo. Y no me detendré hasta que se haga justicia. La mediación terminó abruptamente. Ricardo y Laura salieron de la sala, sus rostros desfigurados por la rabia y el miedo. Martín los siguió, su mirada ya no era de fastidio, sino de confusión y quizás, por primera vez, de vergüenza. Me quedé sentada junto a la doctora Vargas, sintiendo el temblor en mis manos, pero también una extraña sensación de ligereza. Había soltado la bomba. Había expuesto la verdad más dolorosa, la que ellos habían guardado con tanto celo. La lucha estaba lejos de terminar. Sabía que se defenderían con uñas y dientes. Pero yo ya no era la Elena ingenua y vulnerable. Había encontrado mi voz, mi fuerza. Y no me rendiría. No hasta que recuperara lo que era mío, no hasta que se hiciera justicia por la promesa rota de mi madre y por mi propia dignidad. El eco de sus palabras, no eres nadie sin mí, resonaba en mi cabeza como un martillo, golpeando sin piedad los cimientos de lo que creía ser. Durante años, esa frase había sido mi mantra silencioso,
la verdad inmutable que definía mi existencia. Pero ahora, sentada en el frío suelo de la cocina, con el sol de la mañana apenas asomándose por la ventana y tiñendo de un gris pálido las motas de polvo en el aire, sentía una punzada diferente. No era solo dolor, era una extraña mezcla de vacío y una incipiente, casi imperceptible, sensación de libertad. Como si al desmoronarse todo, se hubiera abierto un espacio para algo nuevo. El primer paso fue el más difícil, reconocer que estaba rota. No solo triste o enojada, sino fundamentalmente fragmentada. Mis días se arrastraban en una neblina de apatía. El aroma del café por la mañana, que antes me despertaba con una promesa de rutina, ahora solo me recordaba el vacío de la silla frente a mí. Los sonidos de la casa, antes llenos de vida familiar, se habían vuelto ecos huecos de una felicidad que nunca fue del todo mía. Me sentía como una marioneta con los hilos cortados, desplomada en un rincón, incapaz de moverme. Fue mi hija, Sofía, quien me encontró en ese estado catatónico. Sus ojos, siempre tan vivaces, se llenaron de una preocupación que me partió el alma. «Mamá, no puede seguir así», me dijo, su voz suave pero firme, como una caricia necesaria. Me llevó de la mano, literalmente, a la consulta de la doctora Elena Ríos, una psicóloga que Sofía había investigado con la misma meticulosidad con la que preparaba sus proyectos universitarios. Recuerdo la primera sesión con Elena. El consultorio era un remanso de paz, con una luz tenue que filtraba por una cortina de lino y el suave murmullo de una fuente en el jardín exterior. El aire olía a lavanda y a libros viejos. Me senté en el sillón de terciopelo azul, hundida, sintiendo el peso de años de silencio y sumisión. Elena no me presionó. Simplemente me miró con una calidez genuina que me invitó a desahogarme. Las palabras salieron a borbotones, como un río represado que finalmente encuentra su cauce. Hablé de la humillación, del miedo, de la anulación constante, de cómo había perdido mi voz y mi identidad. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi garganta ardió y mi cuerpo tembló de agotamiento. Elena solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, ofreciéndome pañuelos y una presencia inquebrantable. Ese fue el inicio de mi reconstrucción. Elena me enseñó que la sanación no era un camino recto, sino un laberinto lleno de recovecos oscuros y callejones sin salida. Había días en los que sentía que avanzaba, que un rayo de sol se colaba en mi oscuridad. Me animaba a escribir un diario, a identificar mis emociones, a darles nombre. Al principio, mis entradas eran simples lamentos, pero poco a poco, empezaron a surgir preguntas, reflexiones, destellos de autoafirmación. Hoy sentí rabia, escribía. Rabia por todo lo que me arrebataron. Y está bien sentirla. Otros días, la desesperación me envolvía de nuevo. El miedo al futuro, la vergüenza por el pasado, la culpa por no haber actuado antes. Elena me ayudó a entender que esos eran fantasmas, ecos de la manipulación. Tu valor no depende de lo que otros piensen o digan de ti, Thais, me decía con su voz serena. Tu valor es inherente, es tuyo desde que naciste. Esas palabras eran como bálsamo para mis heridas, pero asimilarlas, hacerlas mías, era un proceso lento y doloroso. Paralelamente a la terapia, mi amiga Clara se convirtió en mi ancla. Clara, con su risa contagiosa y su espíritu indomable, no me permitía hundirme. Me llamaba todos los días, me sacaba a caminar por el parque, donde el aroma a tierra mojada y el canto de los pájaros me recordaban que la vida seguía, vibrante y llena de posibilidades. Me obligaba a comer, a vestirme, a salir de la cama. Un paso a la vez, Thais. Hoy, solo respira. Mañana, tal vez, sonríe. Me contaba historias divertidas de su trabajo, me hablaba de sus sueños, me recordaba quién era yo antes de que la sombra de mi exmarido me cubriera. Eras la Thais que pintaba acuarelas, la que cantaba en el coro de la iglesia, la que organizaba las fiestas más divertidas. Esa Thais sigue ahí, solo necesita un poco de luz para volver a brillar. Sus palabras eran un espejo que me mostraba una imagen de mí misma que había olvidado. El empoderamiento personal no llegó de golpe, como una revelación. Fue un proceso lento, casi imperceptible,
como el crecimiento de una planta. Empecé a tomar pequeñas decisiones por mí misma. Elegir qué ropa ponerme sin pensar en su aprobación, decidir qué cenar sin consultar, ir al supermercado y comprar lo que me apetecía. Pequeñas victorias que, sumadas, empezaron a construir una nueva sensación de autonomía. Un día, mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que no estaba encorvada. Mis hombros estaban rectos, mi mirada al frente. Sentí el sol en mi rostro, el viento en mi cabello, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba presente, viva. Los momentos de introspección profunda se volvieron más frecuentes. Me sentaba en el jardín, bajo el viejo limonero, y dejaba que mis pensamientos fluyeran. Recordaba episodios del pasado, no con la intención de revivir el dolor, sino de entenderlos, de despojarlos de su poder sobre mí. Vi cómo había permitido que mi miedo a la soledad me mantuviera atada, cómo había confundido control con amor, cómo había silenciado mi propia voz para mantener una paz ilusoria. Fue un autodescubrimiento doloroso pero liberador. Me di cuenta de que la lucha no era solo contra él, contra su manipulación y su control, sino también contra las cadenas que yo misma había forjado en mi mente. La batalla era tanto externa como interna. Comprendí que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Empecé a leer libros sobre resiliencia, sobre mujeres que habían superado adversidades. Sus historias me inspiraban y me daban herramientas. Aprendí sobre los límites, sobre la importancia de decir no, sobre la necesidad de priorizar mi bienestar. Elena me animó a retomar mis pasiones. Desempolvé mis pinceles y mis acuarelas. Al principio, mis manos temblaban y los colores se mezclaban sin control. Pero poco a poco, la familiaridad con el agua y el pigmento regresó. Pintar se convirtió en una forma de meditación, un espacio donde podía expresar lo que las palabras aún no podían. Los colores vibrantes en el papel eran un reflejo de la vida que empezaba a sentir dentro de mí. La relación con mis hijos también empezó a cambiar. Antes, me había sentido como un puente entre ellos y su padre, siempre tratando de apaciguar, de mediar, de evitar conflictos. Ahora, me permitía ser yo misma, con mis propias opiniones y sentimientos. Empecé a hablarles con más honestidad sobre mis emociones, sobre lo que había vivido. Al principio, hubo resistencia, especialmente de parte de mi hijo mayor, que siempre había sido más cercano a su padre y reacio a ver la verdad de la situación. Pero Sofía, mi hija, fue mi aliada incondicional. Ella entendía, ella sentía mi dolor y mi esfuerzo. Un día, durante una cena, mi hijo hizo un comentario despectivo sobre mi nueva independencia, algo que su padre solía decir. Mi corazón se encogió, pero esta vez, en lugar de callar o justificarme, lo miré a los ojos. No voy a permitir que nadie me hable así, ni siquiera tú, le dije, mi voz firme, aunque mis manos temblaban bajo la mesa. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Él me miró sorprendido, y por un momento, vi una chispa de respeto en sus ojos, mezclada con la incredulidad. Fue un pequeño paso, pero significativo. Un cambio gradual que anticipaba una evolución en nuestras dinámicas familiares. Sabía que no sería fácil, que habría resistencia y dolor, pero también sabía que era necesario para mi propia integridad y para la salud de nuestras relaciones. Estaba empezando a construir no solo mi propia vida, sino también un nuevo modelo de familia, basado en el respeto y la autenticidad, no en el miedo y el control. Y en ese proceso, cada día, me sentía un poco más yo misma, un poco más fuerte, un poco más libre. La reconstrucción era un viaje, y yo estaba lista para recorrerlo, paso a paso, con la frente en alto. El aroma del café por la mañana ahora me traía una promesa de un nuevo comienzo, y los sonidos de la casa, aunque aún a veces silenciosos, empezaban a llenarse con el eco de mi propia voz. La soledad, ese manto pesado que me había cubierto durante tantos años, comenzó a disiparse con la llegada de luces inesperadas. No eran grandes focos, sino pequeñas luciérnagas que parpadeaban en la oscuridad, guiándome poco a poco hacia la orilla. El primer rayo de luz, el más puro y desinteresado, vino de mi nieto, Leo. Sus ojos grandes y curiosos, su risa cristalina, eran un bálsamo para mi alma magullada.
Leo, de apenas 5 años, tenía una inocencia que desarmaba cualquier tristeza. Cuando me veía, corría hacia mí con los brazos abiertos, su pequeño cuerpo un torbellino de energía. Me abrazaba con una fuerza sorprendente, y en esos abrazos, sentía una conexión inquebrantable, un amor sin condiciones que me recordaba la belleza de la vida. Un día, estábamos en el parque, sentados en un banco mientras él jugaba en el arenero. El sol de la tarde filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo. El aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Leo se acercó a mí, con las manos llenas de arena y una sonrisa desdentada. «Abuela, ¿por qué estás triste a veces?», me preguntó, su voz pequeña pero directa. Me quedé helada. Nunca había pensado que él pudiera percibir mi dolor. Me agaché a su altura, sintiendo la aspereza de la arena en sus manitas. «A veces, abuela está un poco cansada, mi amor», le dije, tratando de sonar convincente. Él me miró fijamente, sus ojos serios. «Pero siempre brillas cuando juegas conmigo. Me gusta tu brillo, abuela». Sus palabras, tan simples, tan puras, me golpearon con la fuerza de una revelación. Él no veía mi cansancio, veía mi brillo. Y en ese momento, decidí que brillaría más, por él, por mí. Clara, mi amiga de toda la vida, seguía siendo mi roca. Su apoyo no era solo emocional, sino también práctico. Me ayudó a organizar mis papeles, a entender los trámites legales que se avecinaban. Una tarde, mientras tomábamos té en mi cocina, con el aroma a jazmín que entraba por la ventana abierta, me miró con seriedad. «Thais, sé que es difícil, pero tienes que pensar en ti. En tu futuro. No puedes dejar que te pisoteen más». Me tendió un folleto. Era de un centro de apoyo legal para mujeres. Conocí a una abogada excelente, la doctora Camila Vargas. Es una leona, Thais. Te va a ayudar. La idea de enfrentarme a un proceso legal me aterraba. La sola mención de tribunales, abogados y juicios me producía un nudo en el estómago. El miedo a su reacción, a su ira, era un monstruo que aún me acechaba en las sombras. Pero la imagen de Leo, diciéndome que le gustaba mi brillo, me dio el coraje para marcar ese número. La primera reunión con Camila Vargas fue diferente a lo que esperaba. Su oficina no era fría y formal, sino acogedora, con cuadros de paisajes y plantas verdes. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. Camila era una mujer de unos 40 años, con una mirada penetrante y una voz que inspiraba confianza. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta y vestía un traje sastre impecable. «Thais, sé que esto es difícil, pero estás haciendo lo correcto», me dijo, su voz firme pero empática. «Tienes derechos. Derechos que te han sido negados. Y vamos a luchar por ellos». Le conté mi historia, los años de control, las humillaciones, el vaciamiento de mis bienes. Cada palabra era un puñal que se clavaba de nuevo en mi corazón, pero esta vez, no estaba sola. Camila escuchaba atentamente, tomando notas, su expresión seria. Cuando terminé, me miró a los ojos. «Esto es un caso claro de violencia económica y psicológica. No estás sola, Thais. Muchas mujeres pasan por esto. Pero hay justicia, y vamos a buscarla». Me explicó los pasos legales, el proceso de divorcio, la división de bienes, la posibilidad de una orden de restricción. Cada término legal era un escalón en una escalera empinada, pero Camila me tendía la mano en cada uno. «No te preocupes por los detalles. Yo me encargo de eso. Tú solo concéntrate en tu bienestar. En recuperar tu vida». Su profesionalismo y su convicción eran contagiosos. Sentí que no solo era una abogada, sino una aliada, una protectora. Los diálogos con Clara y Camila se volvieron fundamentales para mi fortaleza. Con Clara, hablábamos de la importancia del amor propio. «Recuerda, Thais, que eres valiosa. Que mereces ser feliz, ser respetada. Que no necesitas a nadie para completarte. Ya estás completa». Sus palabras eran un eco de lo que Elena, la psicóloga, me decía en terapia. Entre las dos, tejían una red de apoyo que me impedía caer.
Clara me contaba historias de otras mujeres que habían salido de situaciones similares, dándome ejemplos concretos de resiliencia. Una amiga mía, después de años de maltrato, montó su propio negocio y ahora es una empresaria exitosa. No es fácil, pero se puede. Con Camila, los diálogos eran más estratégicos, cargados de la emoción de la justicia. No se trata de venganza, Thais, me decía Camila, mientras revisábamos documentos en su oficina. El olor a tinta y papel nuevo llenaba el aire. Se trata de recuperar lo que es tuyo. De establecer un precedente. De que se haga justicia no solo para ti, sino para que él no pueda hacerle esto a nadie más. Hablamos de la importancia de la dignidad, de no ceder ante las amenazas, de mantener la cabeza alta. Él intentará manipularte, asustarte. Es su modus operandi. Pero tú eres más fuerte que eso. Tienes la verdad de tu lado. Los pasos concretos comenzaron a materializarse. Primero, la presentación de la demanda de divorcio. Firmar esos papeles fue un acto simbólico de liberación. Sentí un temblor en las manos, pero también una extraña ligereza. Era el fin de una era, el inicio de otra. Luego, la recopilación de pruebas, extractos bancarios, correos electrónicos, testimonios de personas que habían presenciado su comportamiento. Cada documento era una pieza del rompecabezas, una confirmación de la realidad que había vivido. Camila me guió en cada paso, explicando cada término legal, cada posible escenario. Me preparó para las posibles reacciones de mi exmarido, para sus intentos de intimidación. No respondas a sus mensajes, no te dejes provocar. Todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra. Deja que yo me encargue de la comunicación. Su consejo era invaluable. Un día, llegó la citación para la primera audiencia. El corazón me latió con fuerza en el pecho, como un tambor desbocado. El miedo regresó, frío y pegajoso. Pero esta vez, no me paralizó. Recordé a Leo, a Clara, a Camila. Recordé mi propio brillo. Me puse de pie, miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos, aunque aún cansados, tenían una chispa de determinación. Esa noche, Clara vino a cenar. Preparamos una pasta sencilla, y el aroma a ajo y albahaca llenó la cocina. Mañana es un gran día, Thais, me dijo, mientras revolvía la salsa. No estás sola. Estoy contigo, Sofía está contigo. Y Camila es tu escudo. Sentí una oleada de gratitud. No era solo el apoyo legal o emocional, era la fe que depositaban en mí. Su creencia en mi capacidad para superar esto. Al día siguiente, al entrar al juzgado, el aire era denso, cargado de la solemnidad y el peso de la ley. El olor a madera vieja y a desinfectante me revolvió el estómago. Vi a mi exmarido al otro lado de la sala, su rostro impasible, sus ojos fríos. Mi cuerpo se tensó, pero luego, recordé las palabras de Camila, mírale a los ojos, Thais. No le des el poder de hacerte sentir pequeña. Y lo hice. Lo miré, no con miedo, sino con una nueva determinación. Durante la audiencia, Camila habló con una elocuencia impresionante, presentando los hechos con claridad y contundencia. Yo me mantuve en silencio, observando, escuchando. Sentí que, por primera vez, mi historia estaba siendo contada de una manera justa, sin distorsiones. Al salir del juzgado, el sol me pareció más brillante, el aire más puro. Era solo el comienzo, pero sentí una clara sensación de avance y superación. Los apoyos inesperados habían sido clave para mantener mi fortaleza y mi fe en el futuro. Eran los hilos que me sostenían mientras yo misma aprendía a tejer una nueva vida. Y en cada paso, sentía que no solo recuperaba mis derechos, sino también mi propia voz, mi propia dignidad. La lucha era larga, pero ya no estaba sola. La esperanza, como una pequeña llama, ardía en mi pecho, iluminando el camino. El día de la audiencia final se cernía sobre mí como una nube de tormenta, cargada de una electricidad palpable. Las semanas previas habían sido un torbellino de preparación, reuniones con Camila, revisión de documentos, ensayos de mi testimonio. Cada noche, al acostarme, sentía el peso de la incertidumbre,
el miedo a su reacción, a su poder para manipular. Pero también, una chispa de determinación, alimentada por las palabras de Clara, por la mirada inocente de Leo, y por la convicción inquebrantable de Camila. El aire de la casa, que antes me parecía pesado y opresivo, ahora vibraba con una tensión diferente, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Esa mañana, el aroma del café no me trajo el consuelo habitual. Mis manos temblaban al sostener la taza, y el sabor amargo del líquido apenas se registraba en mi paladar. Me vestí con el traje que Camila me había sugerido, un color neutro, sobrio, que transmitiera seriedad y respeto. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que había envejecido, sí, con líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero también con una nueva firmeza en la mandíbula, una luz diferente en la mirada. No era la mujer asustada de hace unos meses. Era Thais, y estaba lista para luchar. Camila me recogió en la puerta. Su presencia era un ancla. ¿Lista, Thais?, preguntó, su voz tranquila pero llena de autoridad. Asentí, mi garganta seca. El viaje hasta el juzgado fue en silencio, solo roto por el suave murmullo del tráfico. El sol de la mañana ya estaba alto, y sus rayos se reflejaban cegadoramente en los edificios de cristal. Al entrar en el edificio, el olor a desinfectante y a papel viejo me envolvió, una fragancia que ya asociaba con la seriedad de los procesos legales. La sala de audiencias era imponente. Las paredes de madera oscura, las pesadas cortinas, la figura del juez en lo alto del estrado. El aire era denso, cargado de una solemnidad que me oprimía el pecho. Mi exmarido ya estaba sentado al otro lado de la sala, con su abogado a su lado. Su mirada, al cruzarse con la mía, era la misma de siempre, fría, calculadora, con un toque de desprecio. Sentí un escalofrío, pero esta vez, no bajé la mirada. La mantuve firme, un desafío silencioso. El proceso comenzó. Los argumentos de los abogados se sucedían, una maraña de tecnicismos legales que apenas lograba seguir. Luego, llegó mi turno de testificar. Mi corazón latía con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. Me levanté, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El camino hasta el estrado parecía interminable. Juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, mi voz apenas un susurro. Camila comenzó a hacerme preguntas, guiándome suavemente a través de los años de mi matrimonio. Hablé de las humillaciones, de las amenazas, de cómo me había despojado de mi dinero y de mi dignidad. Cada palabra era un esfuerzo, una herida que se abría de nuevo, pero esta vez, no sangraba en vano. Sentí la fuerza de mi propia voz, la verdad resonando en la sala. Hablé de las noches en vela, del miedo constante, de la sensación de ser invisible. Describí cómo había perdido mi identidad, cómo me había convertido en una sombra de mí misma. El aire en la sala se volvió pesado, cargado de la emoción de mis palabras. Pude ver a mi exmarido, su rostro impasible, pero noté un ligero temblor en su mandíbula. Luego, el abogado de mi exmarido tomó la palabra. Sus preguntas eran incisivas, diseñadas para desestabilizarme, para hacerme dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. Intentó pintar un cuadro de mí como una mujer resentida, inestable, que buscaba venganza. Señora Thais, ¿no es cierto que usted siempre fue una persona dependiente, que prefería que su esposo se encargara de las finanzas? Su voz era condescendiente, cargada de insinuaciones. Sentí la rabia subir por mi garganta, un fuego que amenazaba con consumirme. Pero recordé las palabras de Elena: la rabia es una emoción válida, Thais, pero no dejes que te controle. Respiré hondo, el aroma a madera pulida llenando mis pulmones. Miré al abogado a los ojos, luego al juez. No, señor. No es cierto. Fui una mujer que confió, que amó, y que fue manipulada hasta el punto de perder su voz. Pero hoy, he recuperado esa voz. Mi voz, aunque aún con un ligero temblor, se proyectó con una claridad que me sorprendió a mí misma. El abogado continuó con sus ataques, pero yo me mantuve firme. Cada vez que intentaba desvirtuar mi testimonio, yo respondía con la verdad, con la dignidad que había recuperado. En un momento,
Él me preguntó sobre un incidente específico en el que mi exmarido me había humillado públicamente. Señora Tice, ¿no exageró usted la situación? Su esposo solo estaba bromeando. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una rabia contenida y una profunda convicción. No, señor. No exageré. La humillación no es una broma. Y lo que él me hizo, lo que me hizo sentir, no fue un juego. Fue un abuso. Las palabras salieron con una fuerza que resonó en la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a mi exmarido, su rostro finalmente revelando una chispa de sorpresa, incluso de temor. Cuando terminé mi testimonio, regresé a mi asiento, sintiendo las piernas débiles, pero el corazón lleno de una extraña euforia. Había hablado. Había sido escuchada. Había defendido mi verdad. Camila me apretó la mano, una sonrisa de orgullo en sus labios. El juez pronunció su veredicto. Las palabras se sucedían, complejas, legales, pero el mensaje era claro. La sentencia era a mi favor. Se reconocía la violencia económica y psicológica. Se establecía una división justa de bienes. Se emitía una orden de restricción. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio, gratitud y una profunda sensación de justicia. No era solo un papel, era la validación de mi sufrimiento, el reconocimiento de mi verdad. El impacto en todos los involucrados fue palpable. Mi exmarido se levantó de golpe, su rostro contorsionado por la ira y la incredulidad, pero su abogado lo contuvo. Sus ojos, al cruzarse con los míos por última vez en esa sala, ya no tenían desprecio, sino una mezcla de rabia impotente y quizás, un atisbo de derrota. Para mí, fue una liberación. El peso de años de opresión se desprendió de mis hombros. Al salir del juzgado, Sofía me esperaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo, sentí todo el amor y el apoyo que me había dado. Lo lograste, mamá. Lo lograste. Su voz era un susurro de admiración. El aire de la calle, antes denso, ahora se sentía ligero y fresco. El sol, que antes me cegaba, ahora me bañaba en una luz cálida y esperanzadora. Ese día, recuperé mi lugar. No solo legalmente, sino en mi propia vida. La dinámica familiar comenzó a cambiar de forma palpable. Mi hijo, aunque aún reticente, empezó a mostrar un respeto que antes no existía. Las conversaciones en casa se volvieron más abiertas, más honestas. Ya no había un velo de miedo que cubriera nuestras interacciones. Yo, Tice, era dueña de mi voz, de mi actitud, de mi destino. La virada no fue solo un evento legal, fue una transformación interna profunda. Fue el momento en que la oruga se convirtió en mariposa, desplegando sus alas por primera vez. La sensación al final del día era realista, sí, porque sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero también era victoriosa y profundamente esperanzadora. Miré el cielo azul, respiré hondo, y sentí que, por fin, estaba en paz. El lector, al cerrar esta parte, sentiría la satisfacción de ver a la protagonista alzarse, dueña de su propia historia, lista para escribir los siguientes capítulos con su propia pluma. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella, la promesa de una vida nueva y plena. Los años pasaron, como las hojas de un calendario que se desprenden suavemente con el viento. La casa, que antes había sido un escenario de dolor y silencio, se llenó de risas, de aromas a pan recién horneado y de la vibrante energía de mis nietos. Leo, ahora un adolescente alto y reflexivo, y su hermana menor, Clara, una niña curiosa y llena de preguntas, eran la luz de mi vida. Me sentaba en el viejo sillón de la sala, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana y calentando mis rodillas, observándolos jugar, y sentía una paz profunda, una gratitud que me desbordaba. Mi vida se había reconstruido, ladrillo a ladrillo, con la ayuda de aquellos que me amaron y con la fuerza que encontré dentro de mí. Retomé mis acuarelas, y mis cuadros, llenos de colores vibrantes y paisajes serenos, ahora adornaban las paredes de mi hogar y las de mis amigos. Volví a cantar en el coro de la iglesia, y mi voz,
antes apagada, resonaba con una nueva fuerza y alegría. La Thais que había sido, la que había olvidado, había regresado, más fuerte, más sabia, y más completa que nunca. Una tarde de verano, mientras el aire olía a tierra mojada después de una lluvia ligera y el canto de los grillos comenzaba a sonar, Leo y Clara se sentaron a mis pies, con sus ojos curiosos fijos en mí. Habíamos estado hablando de la vida, de los desafíos, de cómo superar los miedos. Era el momento perfecto para compartir mi historia, no como una carga, sino como un legado. Abuela, ¿siempre fuiste tan valiente?, preguntó Clara, su voz pequeña pero llena de admiración. Sonreí, acariciando su cabello suave. El aroma a champú infantil me trajo recuerdos de la infancia de mis propios hijos. No, mi amor, respondí, mi voz suave, llena de reflexiones. Hubo un tiempo en que la abuela tenía mucho miedo. Miedo de hablar, miedo de ser yo misma. Miedo de no ser suficiente. Leo, siempre más serio, me miró con atención. Pero, ¿cómo lo superaste, abuela? ¿Cómo encontraste tu voz? Respiré hondo, sintiendo el peso de la historia en mis palabras, pero también la ligereza de la superación. Fue un camino largo, mis amores. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base de todo. Que si no te amas y te respetas a ti mismo, nadie más lo hará. Aprendí que el silencio, a veces, es más dañino que la verdad, por dura que sea. Y que la dignidad no se negocia, se defiende. Les hablé de la oscuridad que había vivido, de cómo me había sentido atrapada en una jaula invisible. Les conté sobre la importancia de pedir ayuda, de no tener vergüenza de mostrarse vulnerable. Clara, Elena, Sofía, fueron mis luces en la oscuridad. Y ustedes, mis nietos, fueron mi motivo para seguir luchando, para encontrar mi brillo. Sus ojos se abrieron de par en par, absorbiendo cada palabra. La vida, mis queridos, está llena de desafíos. Habrá momentos en los que sentirán que no pueden más, que el mundo se les viene encima. Pero recuerden esto, dentro de cada uno de ustedes hay una fuerza inquebrantable, una chispa de coraje que puede mover montañas. No permitan que nadie les diga que no son suficientes, que no merecen ser felices, que no tienen voz. Su voz es su poder. Úsenla. Les conté sobre la audiencia final, sobre el momento en que me puse de pie y hablé mi verdad. Sentí miedo, sí. Mis piernas temblaban. Pero sabía que tenía que hacerlo. Por mí, y por todas las mujeres que, como yo, han sido silenciadas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y la escena era simbólica. La luz de mi historia iluminando el camino de las nuevas generaciones. La lucha por la justicia y el respeto no siempre es fácil, continué, mi voz resonando con la sabiduría de la experiencia. A veces, parece que no hay salida. Pero la resistencia, la perseverancia, la fe en uno mismo, son las armas más poderosas. No se rindan nunca. Nunca dejen de creer en su valor. Clara se acercó y me abrazó, su pequeño cuerpo cálido y reconfortante. Gracias, abuela. Eres la más valiente. Leo me miró con una seriedad que me conmovió. Prometo que siempre usaré mi voz, abuela. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el porche, el aire fresco de la noche acariciando mi rostro. Miré las estrellas, brillantes y distantes, y sentí una profunda gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por el dolor que me había transformado, por el amor que me había sostenido. Sentí la luz dentro de mí, una luz que había estado oculta por tanto tiempo, pero que ahora brillaba con una intensidad inquebrantable. Mi historia no era solo mía. Era una herencia de coraje, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la dignidad puede ser recuperada, la voz puede ser encontrada, y la vida puede ser reconstruida. Terminé mi reflexión con un mensaje motivador, no solo para mis nietos, sino para cualquier persona que pudiera estar en una situación similar. No están solos. Su dolor es válido. Su voz importa. Y su fuerza interior es infinita. Levántense. Luchen. Y brillen. Cerré los ojos,
sintiendo el calor de la luz interior que me había guiado a través de la tormenta. La vida era un regalo, y yo, Thais, estaba lista para vivirla plenamente, con el corazón abierto, la mente clara y el espíritu libre. El legado de Coraje no era solo una historia, era una forma de vida, una promesa de esperanza para el futuro. Y en cada amanecer, en cada risa de mis nietos, en cada pincelada de color en mis lienzos, sentía la victoria de mi propia resistencia, la dulzura de mi propia paz. A veces, la fuerza más grande nace en silencio, dentro de quien se niega a rendirse. Que tu historia también se pinte con valentía y amor propio. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta la palabra dignidad si te gustó este video. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga y te llene de luz siempre.